Bienvenidos a Marketing Live. Estamos en el episodio número 6. El día de hoy estoy aquí poniendo el celular en modo avión y bueno, muy contento por haber tenido tantos invitados hasta el momento. Creo que hay una lista que vamos a ir revelando poco a poco. De hecho, al final de este tenemos el invitado del próximo miércoles. Este espacio es pregrabado, así que cualquier participación pudiera ser atendida a través de chat. Ahí vamos a estar atentos el miércoles, hoy, martes 21 de febrero. Estamos aquí en oficinas de Buzz, en Los Yoses, súper contentos y agradecidos con la República, de verdad, a todo el equipo por el espacio que se ha abierto en colaboración con la Cámara de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica o comunidad y con la industria en general. Creo que es un acercamiento que había sido un poco tímido, tal vez a través de participaciones con EFI, ¿verdad? Como festival. Y ahora lo estamos consolidando ya en una tercera edición de este podcast Marketing Live. Hoy hace 8 días tuvimos el honor de contar con la presencia de CCK y de Manpower Group, hablando de liderazgo en Centroamérica. Tuvieron un estudio muy interesante, así que si quieren irse 8 días atrás, está el contenido disponible. Y el día de hoy le damos la bienvenida a Oscar Solano. Oscar, Andrés, bienvenido. buenísimo, gracias más bien por el espacio y siempre chivísima a que en estos espacios nos podamos juntar como comunidad, como industria, que Sí. siempre es complicado. O sea, es como decimos hacer comunidad y a veces nos vemos relativamente poco o nulo, ¿verdad? Exacto. A veces es como, bueno, yo como miembro de junta directiva sé que está el boletín, que hay, digamos, una que otra reunión, pero la idea de este espacio es justamente eso, es Total. como estrechar lazos, conectarnos y crecer juntos, competir sanamente, algo que Exacto. hablábamos del episodio número 1 con Marian Bucket, así que welcome. Pura vida, buenísimo, gracias. ¿Qué tema tenemos hoy? Al menos por encima. El tema de inteligencia artificial y también Okay. las oportunidades creativas que nos presta el mundo tecnológico, el mundo digital. Excelente. Y bueno, antes de entrar en el tema, sí nos gustaría como conocerte, ¿verdad? Antes de hablar de Porter. Así que adelante. No, buenísimo. A ver, yo creo que este caminar profesional, ya tengo 16 años, cumplo este año de haber entrado al mundo de la publicidad, comunicación. Soy publicista de profesión, me apasiona la publicidad. Creo que es algo que nací primero estudiando ingeniería en sistemas, es una parte ahí como que nadie conoce. Es como, Oscar publicista, todo bien, pero primero estudié en sistemas y eso fue como lo que siempre me mantuvo pegado al tema de tecnologías. Y cuando me decían, no, digital es una moda, eso va a pasar aquí a 3 años y aquí estamos viviendo hoy de eso. Recuerdo esas conversaciones Eran hace duras. 8 o 10 años. Exacto, Sí. no, eso es una moda Facebook, eso es pasajero. Mm. Y aquí estamos, básicamente hoy, adentrándonos más a todo esto. Digital aplicado a comunicación per se, ¿verdad? Porque Sí, a veces exacto. uno dice digital y digital es todo ahora, todos los departamentos, de todas las Todo, exacto. industrias. Entonces creo que permea integralmente. Pero bueno, hay como, es una faceta geek, tal vez, que te... Sí, soy un poco ñoño, digamos, o sea, tengo que admitirlo. Es como lo que más me ha apasionado siempre. O sea, creo que el tema digital, y vos lo sabes muy bien, o sea, desde tu lado también de agencia en voz, digital, si no sos un ñoño, difícilmente vas a avanzar. Te toca ir aprendiendo, ser autodidacta. Eh, a ver, uno tiene buenas guías, porque la verdad es que en estos 16 años he tenido muy buenos guías, muy buenos mentores, pero creo que todos alimentaron una curiosidad todavía más grande. Yo Creo creo que que eso que decís de realmente tener curiosidad, como que es autoalimentada con pequeños logros, digamos, exacto. de testear algo, ver que funciona. Y bueno, el digital es muy así, ¿verdad? Al ser tan inmediato, uno, y si no funciona también, Vamos para rapidito se atrás. puede, exacto. Eso me llevó a una historia hace, bueno, no sé, 15 años de mi primera agencia. Me dijeron, mira, ¿por qué no te metes en temas de redes sociales? Yo sin saber qué era diseñador en ese momento. Y yo, ok, démosle, empezamos a ver, es que tenés muchos amigos en Facebook. Así entré en el mundo digital. Mi director en ese momento me dice, no, mira, es que te estoqué, vi que tenés muchos amigos en Facebook, como 50. O sea, tampoco era mucho. O sea, Facebook estaba arrancando, ya estábamos haciendo la transición de Hi-Fi a Facebook.
pero volvimos a ese punto de testear. O sea, ahí tuve como las primeras regañadas porque no sé si te acuerdas, era como cuando salían los tabs de Facebook. Programemos un tab de Facebook y yo ilusionadísimo, testeando, probando, programando a punta de YouTube. Lo publico y me dice, sí, pero es que hay que cobrar, no se puede dar gratis. Y yo, digo, perdón, no lo sabía. Entonces, exacto. Y después Entonces, saber que no era compatibles con mobile, porque exacto, mobile, en ese momento no era muy maduro, estaba totalmente. muy crudo, puro desktop. Exacto. Y bueno, así comenzó uno a explorar, justamente como, no necesariamente echando a perder, pero sí de tanto contenido en línea ahora. Total. Y siempre ha habido, la verdad, o sea, hay gente que igual que nosotros, como en este momento queremos compartir con alguien más. Exacto. Y Dino, excelente. ¿Cuántos años tenés en la industria? 16 cumplo este año. Híjole. Ok. Sí, sí. Y digamos, como roles, ¿cuáles has pasado en términos de agencia? En términos de agencia, tal vez voy a decir los últimos, que yo creo que es como tal vez lo más fácil de contar. He tenido roles a cargo de direcciones generales creativas, digitales, direcciones de planning. Me he ido como formando diferentes áreas. Yo creo que eso ha sido como el caminar en los últimos 8 años, tal vez. Pero, a ver, fui community manager, fui creativo digital, creativo en su momento tradicional, firmando shoppers, cuando había que firmar shoppers, o firmando vallas. Entonces creo que esa ha sido como una óptica interesante de lo que me ha formado el día de hoy. O sea, que es ver la comunicación como algo integral. Yo, tal vez a la gente más completa que he conocido en digital, casi que parten de community. O sea, el contacto directo Total. con el cliente a través de canales, Full. ¿verdad? De ver la naturaleza de lo que sucede en el muro, en inbox, de pasar de solo like a reacciones múltiples y sentiment hoy día. Entonces, creo que es como una evolución muy natural que has tenido y muy completa. Muy bien, y bueno, si quieres hablarnos un poquito de Porter como tal, ahora llamado Shift de la red Porter Novelli. Exacto. Bueno, es una agencia porque tal vez en mi cabeza tenía como que es de relaciones públicas, pero A ver, no. relaciones públicas es un área bastante fuerte, también de lo que me ha tocado aprender, sumándole más a la cartera de conocimiento. Pero Porter, digamos, hoy, si yo te lo puedo simplificar en una palabra, es más como una consultora. O sea, trabaja más bajo ese modelo. ¿Por qué? Básicamente lo que se arma son modelos a la medida. O sea, así como se trabaja con publicidad, se trabaja con digital o se trabaja solamente en relaciones públicas puras, por así decirlo. Entonces, es más ir personalizando el servicio, por así decirlo. Y eso ha sido tal vez una visión de los últimos 20 años de la agencia, o sea, tomando en cuenta que tiene 40 años en el mercado. Ok, digamos, ahora medio hablábamos el tema digital. En comunidad, tal vez en la misma página hay una categoría que se llama digital, en comunidad.cr, pero podríamos decir que ahora todas las agencias o son o no existen, o son digitales, Exacto. ¿verdad? Totalmente. Okay. Eso lo hablaba, es bien curioso porque lo hablaba ayer con una persona del grupo Vernier, que yo le decía, es como, mira, ¿dónde estás ejecutando más la comunicación hoy en día? O sea, termina siendo un tema digital, o sea, digital. De hecho, es curioso porque ya en digital empiezan a aparecer términos tradicional, por ejemplo, que antes uno tradicional decía, no, televisión, radio, prensa. De hoy te quedas más bien en Facebook, por ejemplo. Entonces, eso termina siendo, digamos, una realidad donde, a ver, no puedes sencillamente decir no sos digital. O sea, en eso lo puedes resumir. Cualquier tipología de agencia, puedes tener especialización creativa, especialización técnica, performance, compra de medios, pero digital siempre al fin y al cabo. Y bueno, vos que pasaste por un rol de creatividad o creativo como tal, digamos, y si yo tuviera 20 años en agencias, ¿verdad? Tal vez, ¿qué barreras? No es el tópico, el plato fuerte de hoy, pero me interesa, digamos, la evolución que has tenido. O sea, ¿qué barreras pudiera tener para adaptarme al mundo digital? Sería más que nada formatos, para yo expresar la creatividad de la mejor forma. Más que formatos, y vos le diste ahorita el clavo cuando estaba mencionando el tema del community manager, y es entender cómo está comunicándose el usuario. O sea, porque no vemos de que el creativo, si lo metemos en alguna categoría, para que no suene tan feo, offline, no tiene ese contacto con el consumidor. O sea, el community manager sabe de qué se le quejan, por qué les gusta, por qué no les gusta, y la capacidad de tono y estilo, digamos, del mundo digital es lo que realmente marca esa diferencia
y lo que de la escritura o el copywriting tradicional, el creativo, te lleva al digital y es, vos sabes hacer titulares. Yo siempre lo digo cuando me presento en agencia, digo, yo soy publicista, a mí me enseñaron a persuadir a la gente. Es como titular, logo, precio, producto. Y es una estructura que siempre nos ha metido en eso. O hacer publicidad para publicistas, por ejemplo, que es también otro, de eso podemos hablar fácil en otra historia, pero la persona que ha nacido en digital siempre ha hablado con el consumidor, siempre tiene una retroalimentación en tiempo real. Subís algo, no sé, sos una empresa de servicios, y si el asunto está un poco mal, sabes que la gente, por más de que sea una publicación del famoso buenos días, el cual buenos días, ¿por qué esto? ¿Qué está pasando? En cambio, la valla nunca te van a decir, mira, esta fue la retroalimentación de la valla. O sea, es un tema complejo por tono y estilo, más que formato. Digamos, tal vez como puente a lo que vamos a hablar, hace poco estuvo el tren de los dinos, baby dinos. Dinosaurios, póngale antes lo que quiera. Y hay un mix como de... O sea, cuando yo lo vi, yo dije, está lindo, está cute, pero ¿qué es lo que trae distinto? O sea, yo me lo pregunté como usuario, no como publicista, pues si está funcionando, let's do it, ¿verdad? Jalemos engagement, hay que jalar engagement. Sí, y vincularlo de alguna manera con la marca o el producto. Exacto. Está bien, pero, o sea, yo jamás pensé que la reacción fuera, digamos, y vos ves las marcas con grandes audiencias acá, digamos, con grandes followers, o sea, la reacción es atípica y orgánica, ¿verdad? Qué interesante es es bien interesante porque es, a ver, y además de que venimos de un inicio de año movido en temas de tendencias de real time, por ejemplo, y volvemos al punto de que real time, pero es sumarse en tendencias, y vos lo ves, el tema de los burgersaurios, pizzasaurios, sí. Carrosaurios, poner lo que quieras allá antes, y termina siendo eso, o sea, pero termina siendo donde se rompe y se empieza a meter mucho más el tema de marca. Vos sabés que el pensamiento ahí termina siendo un poquito más tradicional. De meter el logo a todo, sustituyamos el entorno que te lo creó Midjourney, por ejemplo, que fue donde estaba saliendo eso. Ya ahí empezás a ver como barreras, o sea, empezás a ver como características ya muy amarradas. Bueno, ¿a qué te refieres? Como que entre más invadido haya estado el arte del dinosaurito por el producto o la marca, ahí como que se desvirtúa el trend, ¿verdad? Exacto, o sea, porque es que ya rompes, pasaste del trend, digamos, de lo que te está, el tema que vamos a hablar hoy, el tema de inteligencia artificial. A un anuncio más. Exacto, a un anuncio más. O sea, o algo más dentro del calendario de contenidos, y no dejaste que el tema fluyera de manera orgánica. A ver, y podemos sacar ejemplos de ejemplos, porque fácil durante 2-3 días se hicieron a nivel de marcas 400 dinosaurios y me quedo corto posiblemente. Si uno se ve entre marcas grandes, marcas pequeñas, emprendimientos, la soda de la vuelta de la esquina al barrio, todas se mandaron al tema. Pero alguien que entiende cómo se maneja el flujo de conversación te lo va a dejar más orgánico, te lo va a dejar más limpio. Y vos empezás a ver, digamos, esa línea de pensamiento que también es un poco, digamos, cuestionable, pero es una realidad. O sea, entre más anuncio es, más clásico está el asunto. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, es una apreciación personal, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo como en el contenido comercial, agresivo, en el momento correcto y de la persona correcta. Totalmente. ¿Verdad? O sea, porque no está mal y no se pueden dejar de lado los objetivos de negocio, pero hay gente que no está lista para simplemente ver el precio del producto y vámonos, ¿verdad? O sea, que hay gente que no conoce tu marca, no sabe qué es, como decimos, behind the scenes, o por qué deberías existir, por qué deberías siquiera tomar un segundo de tu tiempo para volver a ver el bendito ad, ¿verdad? Y eso va mucho en función de industrias, ¿verdad? O sea, el tema de, a ver, vayamos a una industria, la inmobiliaria. Cuando vas a comprar una casa, querés ver la parte más racional de esa casa. Dígame la cuota, dígame si soy ficha o no, si el banco me va a preaprobar o no, más allá de qué lindo está el storytelling de toda la pieza gráfica. Habrá momentos donde sí, habrá momentos donde no. O sea, y yo te lo digo, digamos, a mí me encanta el tema comercial porque ahí es donde empezás a ver marketing de resultados puro y duro. O sea, pero para eso está el marketing de resultados. Exacto, sí, como parte de una estrategia con pies y cabeza y tal vez un brazo derecho a hacer el esfuerzo comercial. Entonces, pues, tal vez tomamos esa tangente y si volvemos, estamos hablando de Midjourney, el trend que hubo con los mini dinosaurios,
Y bueno, yo hace años tal vez dejé de usar Discord cuando estaba metido en el mundo de gaming y reabrí la cuenta y testé Total. y me impresioné. O Claro. sea, sí, o sea, realmente hablar de inteligencia artificial desde el punto de vista técnico es aburrido Ujú. hasta que lo probas, Exacto. Y ¿verdad? yo creo que viene una palabra más importante y es hasta que se democratiza. Ujú. Que eso es como lo que pasa dentro de todo esto. O sea, vos ves, y te lo digo, te voy a dar un ejemplo familiar. Mi sobrino acaba de cumplir 15 años. Discord es su plataforma natural. Se tropezó con Midjourney y el tipo bombardeó Snapchat para arriba y para abajo de cosas que se inventó Ujú. en Midjourney. Eh, Entonces, el tema eh, es bien interesante, digamos, de la inteligencia artificial y sobre todo en ambientes muy fáciles y muy orgánicos. Es que ujú. Discord, tal vez ya vos y yo nos metimos a travesear lo que era dentro de esto, pero yo gasté horas viendo lo que la gente estaba haciendo, digamos, en Ajá. el chat. Solo Horas, viendo solo viendo. el chat, ajá. Exacto, solo viendo es como gente haciendo logos, gente haciendo imágenes, gente inventando cosas, subiendo sus propios retratos. Y uno ve la imagen y uno suave. ¿Cuál fue el comando que usó este mae para llegar Exacto, a esa para llegar a imagen? eso. Esto es impresionante. Ujú. Entonces, como que uno aprende Total. de otros en términos del input que se le dio a la herramienta para que Exacto, generara eso tan hiperrealista o tan gracioso, etcétera. O sea, creo que exacto, exacto. por ahí vamos. Tal vez como introducción está genial, pero tal vez ya no sé a la base, como que podríamos decir que es inteligencia artificial. ¿Cómo lo conceptualizarías? A ver, creo que el tema de la inteligencia artificial, para entenderlo de una manera fácil, tal vez, digamos, de entender es la capacidad que le estamos dando a una computadora, si quieres llevarlo todavía más raso, de entender cómo se comporta un ser humano, cuáles son sus razones, sus deducciones, hasta llegar a puntos de predicción, digamos. Es un tema muy asociado al aprendizaje, que eso es algo, digamos, que creo que es la forma más fácil de entenderlo. La inteligencia artificial es el proceso de aprendizaje de herramientas Ujú. digitales, herramientas tecnológicas, o en este caso podemos incluso entrarnos a fórmulas, comandos, algoritmos. Ok, digamos, porque cuando decís aprendizaje, yo digo, bueno, pero ¿cómo una compu le puede dar interpretación a todo este input que yo le estoy dando para que aprenda? ¿Verdad? Porque Ujú. si usted le habla a una piedra y le habla de filosofía y la piedra no va a entender nada, Total. pero ahí tenés componentes de deep learning. Estoy mostrando como Ujú. digamos, la gráfica. Ajá. Creo que, digamos, para mí este círculo, digamos, lo define en los tres niveles donde uno debería entender los entornos de inteligencia artificial, pero cuál es la base de todo esto. Y al final de cuentas, si lo ves en el orden, tenés el tema de inteligencia artificial, que es meter el programa que quieras, que te da la habilidad de entender y generar un raciocinio de lo que es el comportamiento, digamos, humano, o sea, de ciertas Ujú. maneras. Decir, mira, Andrés, si yo te digo taza negra con un logo blanco y estas palabras, digo, ojalá que uno saque la taza que tengo acá frente con el refresco que me estoy tomando. Exacto. Y uno dice, todo bien. Pero Ujú. entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, al final de cuentas es una Ujú. capa, digamos, en la que vos estás teniendo un contacto primario, Ujú. digamos, donde empieza a pasar un poquito más y empieza a haber un pensamiento, un raciocinio, es en el aspecto de Machine Learning, que de todas Ujú. maneras se convierte en la parte de algoritmos que te hacen generar esas conjeturas y que salen de un proceso de iteraciones, de darle, darle, darle hasta que la Ujú. herramienta entienda y aprenda. O sea, eso es, a mí me gusta contarlo todavía más simple, y es porque uno de niño siempre pregunta el porqué de las cosas. ¿Cuándo dejas de preguntar por qué? Hasta que las entendiste. O sea, es como, O te volviste cabezón. o te Mentira. volviste cabezón, exacto. El tema incluso de cuando uno es niño y desarma cosas, es porque quieres entender las cosas para dejártela en tu mente. Yo desarmé Ajá. trenes de niño, digamos que posiblemente mis papás me decían, ¿qué carajos invirtieron dinero en eso? Pero yo quería saber, Sí. quería entender qué había. Entonces, estos algoritmos, a final de cuentas, es lo que nos dan la habilidad real, digamos, de aprender y programar soluciones en función a ese aprendizaje que le estamos inyectando en la herramienta. Ok, digamos, como conceptualmente, a mí me queda claro. Ojalá pudiéramos profundizar más Uh -huh. en lo técnico, pero no queremos hacer algo como Exacto, exacto. muy aburrido. Total. Entonces, digamos, vámonos tal vez a antecedentes. Eh, o sea, ¿qué sería? Previo a tener inteligencia artificial, lo que tenemos es reglas que, con base en esas reglas, si yo le Genera digo comandos. X,
el output o resultado va a ser Y. Exacto. Pero es una instrucción específica y eso... Para que pase algo, literalmente. Sistema de flujos guiados. ¿Qué es eso? Yo creo que la forma más fácil de entender eso es, pensemos en un chat de WhatsApp donde tenés un menú. O sea, de servicio al cliente, lo que quieras. Un banco, una cablera, etcétera. Tenés numerología, digamos, de 1 a 10, un orden, es como, ¿qué querés? Sabes que vas a tener una respuesta a partir de eso. Yo creo que es como entendiendo cuando tenés cajas. Armas una caja, es decir, yo cuando paso esta caja y encuentro la llave, paso al siguiente. No encontré la llave, siempre me voy a devolver, porque es un flujo que te va a llegar hasta un límite y te va a devolver. Entonces, termina siendo eso como un proceso que yo creo que todo el mundo o sufre o le saca un gran beneficio a eso, que es los chats de servicio al cliente. O sea, los chats donde no hay una persona interactuando detrás. Y es, vaya sea, quiero hablar con Andrés, 2, quiero hablar con Oscar, perfecto. Andrés, aquí estás. Te están contactando. Ahora sí, ¿por qué te están contactando? Quiero una cotización o quiero hablar con vos o sencillamente quiero saber información de la agencia. Perfecto, entonces vas a darle respuestas a todo eso. Es un flujo que ya está predestinado a que eso pase. No tenés un punto de salida. En términos de puntos de salida está como muy enmarcado, encasillado a posibilidades específicas previamente programadas, ¿verdad? Entonces, donde creo que esto se desenmaraña en un mundo, no sé si infinito de posibilidades, pero es justamente con herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Exacto. Aquí vuelvo a compartir, disculpen. Una nota, vamos a ver la nota un segundo. Vos la puedes ver en pantalla también. AlphaZero nos supera de manera profunda, la computadora que genera su propio conocimiento y juega como un superhumano. De hecho, bueno, esto fue en casi 2019. Y bueno, de hecho derrotó a uno de los Master en ajedrez y entonces se comenzó a difundir como noticias cómo puede ser, ¿verdad? Que hay un tema con eso, Andrés, bien interesante y es, vayámonos mucho tiempo atrás, posiblemente vos y yo estábamos en aprendiendo a caminar, que era cuando se tocaba el término de las supercomputadoras, por ejemplo, que este tema del ajedrez, digamos, pasó antes, hace muchos años, estamos hablando de los 70s, donde una supercomputadora le ganó al campeón de ajedrez en ese momento. Esta es la adaptación a nuestro tiempo moderno, donde el aprendizaje ya no necesitas una supercomputadora, lo que necesitas son los algoritmos indicados. Apropiados. Exacto. Tenemos otro ejemplillo por acá. Y no es para asustarse, pero de hecho aquí el video de YouTube dice Boston Dynamics shocking. Es así, es como... Literal. What? En términos de el balance que logra el... Boston Dynamics seems to be considerably closer to creating a replacement for the human labor force than Tesla's Optimus robot. And there's a hefty prize to look forward to, which is expected to be worth over $78 billion in 2030. Que está bailando. Along with fueling significant hardware advances like those seen from Boston Dynamics Atlas humanoid AI robot. Y con eso, Andrés, Atlas, digamos, es un proceso que ya tiene años, al punto de que hoy compite, digamos, valga la redundancia, en competencias de parkour. Parkour, entendamos, las personas que escalan, saltan edificios. Subiendo gradas. Exacto. Entonces, wow. Esto sí, a mí, digamos, sí me hace pensar en qué vamos a hacer mañana, básicamente. ¿Quién va a ser nuestro jefe? Ok, bueno, pero yo creo que parte de la conversación, y de hecho tenemos como temática oportunidades y amenazas, pero digamos, en términos de oportunidad lo vemos como un potenciador de lo que ya hacemos y no necesariamente un reemplazador, porque al fin y al cabo el sistema necesita que alguien le determine qué hacer, no es autosuficiente, no se autodetermina. Yo creo que es la diferencia. Necesitas un detonador, básicamente, y ese detonador, ¿quién te lo da? Pues que estamos aquí sentados a final de cuentas. O sea, y eso me lleva, digamos, al punto de, a ver, yo creo que en los últimos meses hemos escuchado a nivel multiindustria, no solamente la industria creativa, la industria publicitaria, en si nos van a ser sustituidos por máquinas o no, o por herramientas.
Y yo creo que vos tocaste el tema bien importante y es un complemento, es un optimizador, diría yo. En términos de agencia, tal vez si lo llevamos a agencia de publicidad o de comunicación comercial, ¿verdad? Que es como lo nuestro. ¿Qué oportunidades hay ahí? Es decir, yo creo que, y de manera introductoria, hay una serie de reglas que yo puedo automatizar porque son muy mecánicas. Exacto. Digamos, lo que ocupo ahí prácticamente es fuerza bruta, entre comillas, y es seguir instrucciones, ¿verdad? Ya hay una, no sé, y con fuerza bruta es en sentido figurado porque en community management yo puedo tener un protocolo de respuesta y puedo tener a alguien que haga prácticamente un copy-paste, lo cual no es correcto, pero digamos, ahí estaría realmente atendiendo de alguna manera la consulta o el comentario de la persona. Yo creo que donde la cosa se vuelve como distinta es cuando existe una creación de algo, o sea, a raíz de una necesidad o un problema a resolver. Exacto, que si lo tocamos, digamos, es como cuando vos sentás, te llega un brief a la agencia, necesitas resolver ese brief, que tiene necesidades, problemas de tu cliente, de tu marca, que necesitas darle una campaña, necesitas darle una estrategia, necesitas darle una solución. El tema de la inteligencia artificial tiene una ruta similar, necesitas briefiarla, básicamente para que te dé una respuesta a cambio, te dé ese output, pero cuando te vas, por ejemplo, vayámonos a la industria de contenidos, por ejemplo, al sector de contenidos, tiene diferentes vertientes, desde aspectos de optimizar la revisión de los contenidos, damos forma, no tanto fondo, el proceso incluso de crear variaciones a lo que ya creaste, que es un proceso también de, a ver, vayámonos a los aspectos incluso cuando un cliente revise las cosas, que te puede generar un reproceso. Eche para atrás, revise porque no es la ruta. Bueno, ¿qué pasa si hoy el cliente, en lugar de decirle el copy de un contenido para un día en específico, una opción, le estás dando 3 opciones, pero que nacen de ese componente original? Soluciones incluso de optimizar el recurso a temas de lo que te necesitas que es automatizado, llamamos a lo que es 100% comercial, que no tiene una línea retail, por así decirlo, más que todo. Te puede solucionar un montón y tenés herramientas donde tenés el tema de OpenAI, tenés herramientas como CopyAI, CopySmith, Jasper, y que a ver, incluso dentro de esto es sencillamente ponerlo en Google y empezar a testear. Yo creo que es un momento, digamos, en el que nuestra industria debería de entrarse a experimentar. Así como lo hicimos en cierto momento de, mira, corremos campañas en Facebook cuando no hayan páginas, por ejemplo. O sea, y todas las industrias. Hablamos del tema legal y yo puedo hoy día entrar a alguna de estas herramientas que son digamos, de código abierto, digamos, o tiene una versión paga donde yo puedo hacer más requests, más solicitudes, porque lo que tengo es volumen y tengo un bufete de abogados y necesito crear un testamento. Entonces, bueno, obviamente vamos a hablar en realidad de las aplicaciones relacionadas a lo nuestro, digamos. Aquí estoy compartiendo en este momento ChatGPT. Acabo de redactar esto. Necesito 3 párrafos de por qué un extranjero vendría a explorar Costa Rica. Se me acaba de ocurrir, vos trabajas con la promotora de comercio Procomer y Esencial Costa Rica. Entonces, aquí tenemos texto que no lo vamos a leer todo, pero si quieren pausar el video, ¿verdad? Tenemos varios argumentos, ¿verdad? Aquí 3 razones está exponiendo. En primer lugar, la belleza natural, ¿verdad? Gran variedad de actividades al aire libre, como surf, senderismo, paseos en bote, avistamiento de aves. Flora, fauna. Y aquí lo interesante es como que está argumentando. Exacto. Está creando un desarrollo como que es bien digerible al lector, ¿verdad? Exacto, total. Ahora viene también, y la siguiente pregunta es, ¿lo utilizo tal cual o no lo utilizo tal cual, por ejemplo? Sí, no sé, ¿qué pasa si aquí me da una estadística? ¿De dónde es la fuente de esa estadística, por ejemplo? Es correcta. Exacto, y esos son los aspectos donde podemos darnos como por satisfechos y decir, a ver, todavía estamos en un punto donde es un validador, es un optimizador, es la capacidad de ahorrarnos tiempo de búsqueda. Yo ahorita, hablando de Esencial Costa Rica, que hablabas ahorita de la promotora, ahí te compartí un documento que hice con esta herramienta que hablábamos ahora, ¿sí? Antes de arrancar,
que es un esfuerzo que hizo una agencia en Europa, de una de las redes grandes del mundo, que tiene que ver con el pensamiento de un creativo. O sea, los algoritmos están programados para decir qué pasa. Y esto fue un esfuerzo que de hecho estuvo al aire 2 semanas. O sea, literal. Wow. Entonces, y le dabas cuatro inputs a nivel de brief. 1, cuál era tu necesidad, cuál era la marca. 2, cuál era la necesidad. 3, quién es el público y los resultados que estabas esperando. Y lo hice antes de que se cayera la herramienta. Porque ya te salieron diciendo, no, esto fue un esfuerzo, no era ninguna agencia, porque claro, es como, amigo, el volumen que tuvo la herramienta fue tan bestial, es como, se nos va a caer el negocio. Sí. Pero para que lo vean un poquito, digamos, a nivel de ejercicio, esto es Essential Costa Rica, y esto fue como, ok, ¿qué es el reto? Crear un TikTok Challenge, por ejemplo, para poder llegar al turista internacional y motivar ese rango de visitación al país. ¿Qué es lo que quieres crear? ¿Cuál es el público? ¿Hacia dónde vas? Y la herramienta te estaba generando ideas. Perdón, esto, tal vez en el slide número 2 es el brief. Es el brief. Es lo que, digamos... De las 4 líneas, la herramienta te dice, ok, lo que me estás queriendo decir es esto. Tal vez antes de pasar a la interpretación que le puede dar la herramienta, aquí es donde esto no lo puede resolver más que con alguien que le dé sentido a la necesidad. Total. Es decir, yo creo que hablando de amenazas, prolifera el tema como que viene herramientas a desplazarnos o a reemplazar, y aquí las herramientas no funcionan sin un comando claro, ¿verdad? Que genere el resultado, porque al final que es que estamos buscando, pero si no lo estoy determinando correctamente lo que ocupo, lo que sale es basura, ¿verdad? Entonces, por eso quería como determinar en términos de brief, de que la herramienta no funciona sin un requerimiento bien planteado. Exacto, y volvemos en el término de brief. O sea, entonces la herramienta te dice, Oscar, este es tu brief, que hemos sacado como tu challenge, y el output que me genera es como una serie de 3, 4 ideas. Mira, esto es lo que quieres. Aquí hay un challenge que tiene que ver con el tema de, se llama Surf Series Wave Wind. Entonces es como, ok, mira, hacerte algo que tiene que ver con surf, y aquí está la idea. La idea número 2 que se llama Dance Americas Now, y te genera. Aquí lo interesante es la capacidad que estás teniendo como para tener un refuerzo. Ahora, yo te digo, vos vas a ir a presentar esto cita con el cliente. No sé. No. Vamos, yo te puedo decir en mi posición, yo te digo, no, yo no voy a ir a presentar esto. O sea, eso es como, ok, vos sos cabeza de agencia, decís, bueno, vamos a revisar esto, no porque me lo haya dado una inteligencia artificial quiere decir que está correcto. Correcto. Ajá. Es un punto de partida. Exacto. Y yo creo que nos enfoca tal vez, en lugar de quemarnos unas pestañas y todas las neuronas, en perfilar las alternativas que tengo a que resuelvan realmente un problema. Exacto. ¿Verdad? Y en la óptica creativa vos puedes tomarla como una función para desbloquear ese proceso creativo. Que a todos nos llega a cierto momento, te bloqueaste creativamente. Bueno, ¿por qué no tomar otro factor de referencia donde no sea la referencia tradicional? De meterte a ver a Behance, de meterte a Ads of the Word, a Best Ads, donde lo que hace, de cierta manera yo siempre lo he dicho, la referencia es un gran asset, pero todo se termina pareciendo una referencia. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial te pueden llegar a eso, momentos de inspiración creativa donde te trabaste. Y somos humanos, o sea, vamos a tener eso en estrategia, en creatividad, en contenido. Si lo vas, digamos, a los productores de contenido, los creadores de contenido, hacer un calendario de contenidos de manera tradicional es sentarse y decir, tengo las líneas de contenido, pero... Ok, 60 posteos para el mes. Exacto. Sí, 2 por día, digamos. Tengo que empezar. Y ya es el segundo año que trabajo con esta marca. ¿Qué no he inventado? Total, por eso te digo. Entonces termina siendo un factor de inspiración. Y yo creo que a nivel de industrias debemos entender eso. O sea, no es una sustitución. No es que las agencias vamos a empezar a despedir figuras porque hay herramientas. Es un tema de potenciar las habilidades que hoy tenemos. 1, 2, el tema de optimizar los tiempos de trabajo para que las personas tengan más capacidad de producir e inspirarse, tirar ideas. Y el punto 3, herramientas que nos blindan en el producto que queremos entregar a los clientes. Sí. Vamos a compartir otro componente de OpenAI que se llama Brainstorm. Nuevamente es openai.com. Quiero un brainstorm de ideas sobre cómo inteligencia artificial
artificial puede mejorar la creatividad en una agencia de publicidad. Perdón. Bueno, yo he insertado comandos con faltas ortográficas. No pasa nada. Creo que ahí... Total. De hecho, hay una... Si no, luego se los voy a compartir. Pero hay un creativo acá que fue dupla mía en cierto momento de la vida, Cristian Fuentes, que literalmente escribió un blog hace un mes y un poquito más, inicios de año, y era una conversación con ChatGPT sobre el futuro de la publicidad. Entonces, literalmente está escrito de esa manera, obviamente con proceso de edición y demás, pero creo que va muy en esta línea, digamos, en un tema de, por ejemplo, el módulo de brainstorming y decir, bueno, este es lo que estamos esperando, ¿qué obtenés a cambio? Yo le escribí, digamos, hace poquito me tocó escribir un blog para una revista en Guate, y es un tema de, mira, ¿cuáles son las tendencias de marketing digital para el 2023? Como, ok, quieres empezar a buscar sobre esto. ChatGPT, dame un toquecito, digamos, dame este input. Es que tenés que hacer el research, y entonces lo que siento es, tenés un research ya avanzado, digamos. Exacto. Y en ese momento tal vez no estaba usándolo nativamente en ChatGPT, pero estaba utilizando la versión de WhatsApp que sacó un módulo que se llama Keepy. Y era muy atinado, digamos, en funciones así. Perfecto, ya por lo menos tengo esa información. Ahora, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Dentro de todo esto, nos va a tocar hacer optimización, por ejemplo, para que nuestro recurso le salga a personas en ChatGPT. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como SEO, ¿qué va a pasar en los motores de inteligencia artificial? ¿Dónde van a caer las marcas? Sí, no sé. yo creo que parte, y recuerdo un CEO de una gran empresa, lo mencionó, yo creo que es como el momento iPhone. O sea, es como se está revelando una serie de herramientas que vienen a cambiar esta y otra industria. Y cuando digo cambiar, creo que es el término sería como mejorar o maximizar las capacidades de nosotros como recurso humano, ¿verdad? Y como talento. Entonces, bueno, o sea, realmente creo que como intro al tema está muy cool para, ¿verdad?, dar una pequeña saboreada a lo que se pudiera crear con diferentes herramientas. OpenAI, creo que lo abordamos aquí con varios ejemplos, pero hay muchas otras herramientas. Hablamos de Midjourney, por ejemplo, que también se pueden escalar y testear. Yo creo que todo es testear y ver si funciona, qué output me está generando, qué margen de error tengo. Y de eso se trata, ir explorando. Y saber también, digamos, entender de que las herramientas que tenemos hoy no son solamente texto, ¿verdad? O sea, tenés herramientas donde te puede optimizar, hacer videos rápidos, por ejemplo. Tenés herramientas como Flicky.ai, que te genera un video locutado en el lenguaje, en el idioma que querás. Exacto. Y a ver, ahora, resulta una amenaza para los locutores. Locución. Exacto. Bueno, que hacerte tu propio stock y empezar a cargar en este tipo de herramientas, porque las herramientas necesitan una voz y esa voz no es robótica, es humana. Entonces, hay que entender eso, al final de cuentas. O sea, el universo de herramientas abiertas, otras pagas, otras freemium, es innombrable. O sea, y a ver, y lo hablabas ahora en el tema de revisiones antes de empezar. Bueno, Grammarly. Muchas personas históricamente hemos utilizado Grammarly, y Grammarly es AI, puro y duro. Solamente que, ¿qué pasa? Que estaba disfrazado de una buena aplicación, de alto renombre en el tiempo, pero Grammarly es... Sí, lleva rato de estar, entonces creo que eso es. O sea, de verdad, Oscar, demasiadas gracias por el espacio, por el aporte. No es la primera vez que pones tu granito de arena para la industria, para comunidad. Así que... las gracias a vos y a Shift, Porter, Noeli, por la participación el día de hoy. De hoy en 8 días estaremos con Zunga Reales, creativo. Zunguita, claro. Cuando digo creativo es poco, ¿verdad? Tal vez el último rol que tuvo. Hoy día cruzó el charco. Cliente. Sí, muy bien. Sí, tiene algunos, no sé si años o meses tal vez de estar en Pharma. Vamos a hablar un poquito de esa experiencia, o sea, como haber cruzado el charco y si estaría dispuesto a devolverse. Y eso es una óptica interesante, digamos, de un creativo como cliente. O
sea, porque normalmente no es el cruce natural de que un creativo de agencia, un director creativo te pase al lado cliente. O sea, sí, pues tiende a suceder en cuentas, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, lo estaremos comentando de hoy en 8 días, así que ojalá puedan apuntarse. Miércoles 6 de la tarde, esto es Marketing Live. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Chao, que estén bien.